Lo que deberíamos plantearnos, porque tu pregunta es, si tú estuvieses al mando, si tú estuvieses al poder, ¿qué medidas tomarías para que no haya inflación? Pero ¿cabe la posibilidad de que los que estén al mando quieran que haya inflación? Esa es la cuestión, porque en cierto modo tú presupones que ellos no quieren que haya inflación y por tanto que están buscando políticas para evitar que haya inflación. Pero es que a los gobiernos la inflación les beneficia mucho. Es verdad que quizá una inflación tan desbocada como la actual, no, porque eso genera descontento social, etcétera. Vale, en eso estamos de acuerdo. Ahora, una inflación del 3, una inflación del 4, es algo que explícitamente los políticos, incluso los banqueros centrales, venían buscando desde hacía años. Durante la década pasada adoptaron muchas políticas, las famosas flexibilizaciones cuantitativas, quantitative easing, por parte de los bancos centrales, buscando generar inflación. No es que ellos detesten la inflación, es que sí quieren al menos algo de inflación por varios motivos. El primer motivo es que la inflación, decía Milton Friedman, es un impuesto sin legislación. Normalmente, para aprobar un impuesto sobre los ciudadanos tienes que ir al Parlamento y te tienes que retratar. Tienes que decir, yo les quiero quitar el dinero a estas personas. Y si quieres recaudar mucho, les tienes que quitar mucho dinero a muchas personas. Y eso genera descontento social porque la gente dice, oye, yo aquí estoy generando una riqueza, la he generado yo y va a ser mía y me la quita este señor para hacer no sé muy bien el qué. En el mejor de los casos para devolvérmelo, pero bueno, pues no me lo quites y no hará falta que me lo devuelvas como tú consideres, ¿no? Entonces, los gobiernos quieren controlar más recursos, pero se enfrentan al coste político y social de subir impuestos y no quieren pagar ese peaje. Entonces, una forma de recaudar más sin que la gente perciba que les están quitando más dinero es la inflación. España ahora mismo está en récord de recaudación histórico, no solo por la inflación, pero la inflación sí ha contribuido. Por ejemplo, la inflación está al 10%, o ha estado, mejor dicho. Imaginemos que a un trabajador le suben... Bueno, ni siquiera a un trabajador. Vayamos con un caso real, los pensionistas. A los pensionistas se les va a subir la pensión un 8,5% para compensar la subida de la inflación en el promedio del año. Bueno, un pensionista que tenga una pensión relativamente elevada estará pagando IRPF por esa pensión. Y el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más pagas proporcionalmente. Pues bien, ese pensionista no es que ahora gane más, porque te han subido la pensión un 8,5%, porque los precios han subido un 8,5%. Por tanto, tu poder adquisitivo es el mismo que antes. Pero nominalmente, la cantidad de dinero que tú cobras sí es mayor. Y como no han ajustado el IRPF en función de la inflación, habrá gente que pague más IRPF en términos proporcionales, no porque sea más rica, sino porque monetariamente, nominalmente, gana más, ingresa más. Y por tanto eso es una subida de impuestos, ¿no? Imaginemos que yo cobro 30.000 y sube la inflación un 100% y paso a cobrar 60.000. Tengo el mismo poder adquisitivo. Ahora, dentro del IRPF, pagaré a lo mejor 10 o 15 puntos más de lo que pagaba antes. Pues bien, el gobierno extrae más recursos de los ciudadanos así, y los ciudadanos, la inmensa mayoría, no son conscientes de que les han subido los impuestos al no ajustar el IRPF en función de la inflación. Pues ese es un motivo. El gobierno quiere más recursos porque eso le permite generar más redes clientelares, comprar más votos, colocar más personal, que haya más gente afín a ti dentro de la administración, etcétera. Y el segundo motivo es que tenemos estados muy endeudados, tremendamente endeudados. En España la deuda pública llegó a estar en el 120% del PIB, en Italia llegó a estar en el 150% del PIB, en Grecia ha llegado a estar en el 200% del PIB. Son niveles de deuda pública difícilmente pagables, diría yo. De hecho, España, no lo olvidemos, estuvo a punto de quebrar en el año 2012 con un 90% del PIB de deuda. Entonces, ¿cómo reduces esos niveles de deuda tan altos? Pues una forma es con inflación. La inflación te licúa la deuda. La inflación hace que la deuda valga menos. Y esto también muchos hipotecados lo podrán comprobar si sus sueldos se ajustan correspondientemente al alza, claro. Si no, no. Pero si uno tiene una hipoteca de 100.000 euros o de 200.000 euros y tiene un sueldo de 20.000 euros, la hipoteca equivale a 10 años de su sueldo. Ahora imaginemos que hay una inflación del 100%,
y los sueldos de nuevo suben un 100%. Esa persona no es más rica, cobra 40.000, pero es que todo vale el doble, por tanto su poder adquisitivo es el mismo. Ahora, 40.000 euros en relación con una hipoteca de 200.000 ya no son 10 años de sueldo, sino que son 5 años de sueldo. De modo que tu deuda se ha reducido en términos reales. Claro. Pues eso es lo que ocurre también con la deuda pública. Más inflación es menor endeudamiento real del gobierno y por tanto es una forma de no pagar la deuda que no íbamos a poder pagar de otra forma. La inflación tiene ganadores y perdedores, nunca olvidemos esto. La inflación es una forma de redistribuir la renta y la riqueza dentro de una sociedad. Que nosotros estemos entre los perdedores no significa que no haya otros que ganen. Y precisamente cuando he dicho planteémonos si los políticos realmente quieren acabar con la inflación, eso es porque los políticos están en el lado de los que ganan. Con lo cual, claro, estamos colocando al zorro al cuidado del gallinero. Le estamos reclamando a quien tiene que combatir la inflación que tome medidas para combatir la inflación cuando a él le interesa que haya inflación. Es como decir, ¿cómo evitarías que el zorro no se coma a las gallinas? Hombre, pues si el zorro es el que cuida a las gallinas y al que le encomiendas que vigile al zorro, pues no se va a vigilar a sí mismo y se terminará comiendo a las gallinas, ¿no? También he de decir que le echamos, puede haber un instinto de echarle las culpas de la inflación al gobierno de España, y esto también yo lo escribí en su momento, cuando la inflación estaba en máximos en España, y dije, la inflación que tenemos no es esencialmente culpa de este gobierno, es culpa primero del Banco Central Europeo. Bueno, primero es culpa de Estados Unidos, que ahí es donde se gesta realmente la inflación global que ahora estamos experimentando. Segundo, es culpa del Banco Central Europeo. Y tercero, es culpa de los gobiernos europeos, pero no solo del gobierno español, sino de todos a la vez. Si solo el gobierno español hubiese adoptado el comportamiento que ha adoptado, no habríamos tenido inflación. Entonces, echarle la culpa como diciendo Pedro Sánchez es el culpable de que la inflación esté en el 10%, no. De la misma manera que ahora hay muchos que dicen la inflación está bajando en España gracias a Pedro Sánchez. Tampoco. ¿Vale? Claro. Los motivos son otros.